Buenas noches. Mi nombre es Adriana Bartolo González. Aquí adjunto la identificación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Y esta es la presentación en video del proyecto 3 de Fundamentos de Programación Web. Para este proyecto se requirió la implementación de una base de datos que busca reemplazar el uso de las listas que se ha hecho desde el proyecto 1. Para hacer esto, primero se hizo un análisis de cuántas tablas eran necesarias, siendo en este caso necesario 4 tablas, una por cada modelo que se ha manejado desde el primer proyecto, que sería la tabla de cliente, la tabla de empleado, la tabla máquina y la tabla de los pedidos o mantenimientos que se registran por cada cliente. Y ese por cada cliente está aquí a través de la llave foránea que se necesita para manejar ciertos datos a la hora de registrar un pedido. Asimismo, para el manejo de los datos preinsertados que se implementó en el proyecto anterior, esta vez lo que se hizo fue manejar 4 queries de inserts con los datos exactamente del proyecto anterior, solo que esta vez implementados a modo de inserts. Ahora, para generar la conexión entre la base de datos y el proyecto, que en este caso es el proyecto de RESTful API, lo que se hizo fue la utilización de Entity Frameworks a través de un comando en la consola y la creación en App Settings de un Connection Settings que va a tener de nombre Conexión SQL. Se implementa el siguiente comando para conectar la database jardinería, que así es como se llama la base de datos implementada, y el proyecto para que los servicios puedan conectar con la base de datos. Esto se hace a través también de la consola de los paquetes nuggets, que está aquí en herramientas, ¿verdad? Y una vez implementados tanto el contexto como los modelos para que haya una total sincronización entre tablas y modelos, la conexión se empezó a implementar tanto en el programa a través de ADSQL Server Jardinería, así como en los controllers. Siendo aquí un ejemplo que se implementa el Entity Framework Core y se empieza a implementar la conexión con el contexto, que en este caso se llama DB Jardinería Context, siendo el nombre contexto base de datos. Entonces, a través de esto, esta variable, se hace la conexión, siendo, por ejemplo, que ahora para obtener las listas, por ejemplo, la lista en este caso de todos los clientes, se hace a través del contexto de base de datos punto clientes para jalar toda la información de la tabla de los clientes. Es decir, los mismos procesos implementados del RESTful API del proyecto anterior ahora tienen una conexión con la base de datos. De la misma forma, para obtener un objeto, se utiliza contexto base de datos punto clientes para buscar al cliente por su identificación. Asimismo, se utiliza en todos los controllers que lo necesitan. Así también en máquina, en pedido y en reportes, que si bien los reportes no son una tabla apropiadamente, se debe recordar que los reportes jalan información de la base de datos. Por lo tanto, también necesitan esa conexión con Data B Jardinería Context a través de contexto base de datos. Una vez explicado la conexión entre la base de datos y el proyecto de los servicios, se procede a mostrar una serie de ejemplos del funcionamiento de la página. Un ejemplo de esto es la lista de maquinarias, que si podemos ver, aquí tenemos en efecto, se hace la acotación de que ya incluso está encendido los servicios y la base de datos. Aquí podemos ver 2 maquinarias, que si incluso vamos acá y activamos el Select from Máquina, podemos ver en efecto una maquinaria. Ahora,
Si agregamos una nueva máquina, vamos a poner la máquina ya sirve, así rápidamente 5, 3, pongamos mejor 9 y 3 horas de mantenimiento, carretillo, le ponemos crear. Podemos ver que el objeto máquina en efecto se ha creado. Y si vamos aquí a la base de datos y le ponemos ejecutar, efectivamente el objeto máquina se ha almacenado. Ahora vamos a editar cualquiera de los que ya existen. Vamos a editar, por ejemplo, el número 2. Vamos a poner que las horas de uso van a ser solo 11 horas de uso máximo. Le ponemos salvar, vemos que en efecto se ha guardado y que si volvemos a poner ejecutar, vemos que el cambio se ha guardado con éxito. Ahora, si procedemos a borrar, por ejemplo, el que acabamos de modificar y volvemos a la base de datos, volvemos a ejecutar el select all from máquina, podemos ver que en efecto la máquina, el objeto máquina que escogimos se ha borrado. De igual forma, si vamos a la página y vemos los detalles, podemos ver que jala la información de la base de datos. Ahora vamos a mostrar la misma funcionalidad, pero con los empleados. Puede apreciarse aquí una lista de empleados que ya ha sido previamente implementada para probar la base de datos y que incluso si ponemos Select All from Empleado, se muestra la lista tal cual está aquí reflejada en la web. Ahora, si agregamos un nuevo empleado, rápidamente, vamos a poner rápidamente que la fecha de nacimiento es esta, ponemos que es diestro y que la fecha de ingreso va a ser mañana, que va a ganar esto por hora, le ponemos crear. Vemos que en efecto el empleado ha sido creado. Aquí está. Ahora, si vamos a la base de datos, podemos ver que en efecto el empleado ha sido creado. Ahora, si deseamos editar algún empleado, por ejemplo, que va a ganar 75,000, el cambio se ha reflejado aquí y aquí también. Asimismo, si queremos ver los details de alguno de los empleados, en efecto funciona. Y si queremos borrar algún empleado, volvemos acá. Y en efecto, el empleado ha sido borrado, lo que demuestra que la conexión entre la base de datos y los servicios y la web está funcionando tal cual. Ahora se va a mostrar la funcionalidad de la lista de clientes que podemos ver. Y hay aquí 2 clientes previamente implementados para efecto de pruebas y podemos ver aquí la información. Ahora se va a agregar un nuevo cliente. Se va a poner rápidamente un nombre completo. Ajá. Y se va a llenar rápidamente la información. Le ponemos crear. Y en efecto, aquí está. Ahora, para ver los detalles, en efecto podemos verlos. Asimismo, si vamos a la base de datos y volvemos a correr el query, podemos ver que aquí está debidamente en la base de datos. Ahora, si queremos, por ejemplo, editar algún dato, por ejemplo acá, y le ponemos salvar, podemos ver que en efecto se ha guardado. Vamos acá, y en efecto se ha guardado. Y si queremos también borrar, si queremos, por ejemplo, borrar lo que acabamos de implementar, y vamos acá, en efecto se ha borrado. Ahora se va a proceder a mostrar la lista de pedidos, el reporte de proyección y el reporte de mantenimiento de agendados hace más de 2 meses. Recordando la lógica del proyecto anterior,
que, por ejemplo, para el reporte de agendados hace más de 2 meses, corresponde a esta fecha. Por tanto, si tenemos el 1 de noviembre y el 10 de julio, en la sana teoría se tendría que jalar o extraer solo este dato desde la base de datos. Entonces, si vamos al reporte de mantenimientos agendados, podemos ver en efecto que la conexión está funcionando a través de la base de datos. Asimismo, si volvemos a la lista de pedidos y vemos la fecha de proyección de la siguiente chapia, tenemos el 12 de noviembre y el 17 de noviembre. Así que si vamos al reporte de proyección, ambas fechas van a salir respetando la lógica implementada anteriormente de que la fecha más próxima siempre va a ser acorde con el mantenimiento quincenal. Ahora, se va a agregar un nuevo pedido, se va a seleccionar un cliente, en este caso vamos a seleccionar el primero y vamos a llenar rápidamente los datos con todos los datos que hemos llenado anteriormente, implementado, perdón. Vamos a poner, por ejemplo, el 1 de junio. Vamos a poner un número rápidamente. Podemos ver que los datos que se autocalculaban desde el primer proyecto continúan funcionando. Vamos a poner el costo del producto. Los cálculos ya han sido debidamente procesados. Le ponemos crear. Y podemos ver que en efecto se ha creado con una fecha agendada del 1 de junio y una proyección del 5 de diciembre. Asimismo, si queremos ver los detalles, podemos ver los detalles. Volvemos al inicio. Volvemos acá a correr este mismo query y exitosamente se ha implementado dentro de la tabla de pedidos el pedido que acabamos de registrar. De la misma forma, si queremos editar, en este caso aquí, se respetan de igual forma las restricciones del proyecto anterior, de los datos que no se pueden cambiar porque son datos ya sean importantes como son identificaciones o datos autogenerados o autocalculados previamente. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar aquí que en vez de random es coyolillo, que en vez de facturado está en proceso. Le ponemos salvar y vemos que en efecto coyolillo y en proceso. Vamos acá, ponemos ejecutar, recordando que se cambió random, coyolillo y en proceso. El cambio se actualizó correctamente en la base de datos. Ahora, si quisiéramos borrar, vamos a borrar, por ejemplo, el segundo. Borramos. Se ha borrado satisfactoriamente aquí en la página. Y si vamos acá y vamos a ejecutar, podemos ver que en efecto se ha borrado el objeto pedido. Con esto se demuestra que la conexión entre la base de datos, los datos registrados a través de la página, los servicios RESTful API implementados en el proyecto anterior y la implementación del proyecto 1 está funcionando apropiadamente. Tanto los reportes de proyección como los reportes de mantenimiento, agendados hace más de 2 meses, hago la acotación, así como las listas, las ediciones y los borrar y los registros están funcionando activamente con la base de datos. Y ese es básicamente la implementación de mi proyecto número 3 a través de servicios de RESTful API y una base de datos en SQL. Muchas gracias.